Muy buenas noches. Dios les bendiga en esta maravillosa noche. Es una bendición poder compartir con ustedes eh, una, un estudio más con respecto a la persona divina del Espíritu Santo. Queremos hoy compartir con cada uno de ustedes, los que se van a conectar, los que ya están conectados, los que posteriormente lo van a hacer. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga. Es una bendición poder compartir entonces con ustedes. Vamos a orar y a poner en las manos del Señor nuestras vidas. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Y queremos invitarles en esta maravillosa noche a que se puedan no solo conectar, sino que podamos juntos compartir lo maravilloso que es estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando la persona divina, el Espíritu Santo. La última vez hablamos acerca de los dones del Espíritu Santo y cómo el Espíritu viene para poder dirigir nuestras vidas, para poder guiarnos, para poder enseñarnos, para poder llenarnos de su presencia y poder ser efectivos para la obra a la cual el Señor nos ha llamado. Dios les bendiga a los que ya están conectados. Mi hermana Odida Enríquez, Noemí Morente, Dios te bendiga, hija. Dios bendiga a Ronald. Y a cada uno de los que hoy ya están conectados. Mi hermano Hugo Salazar, que posteriormente por ahí estará con nosotros. Bien, vamos a orar. Si hay alguna necesidad, una petición de oración, pues vamos a orar por tu vida, por finanzas, por salud, por empleo, por necesidades que se están atravesando en diferentes lugares y en muchas familias, ¿verdad? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero unirme con ustedes por esas peticiones que yo no las conozco, pero Dios sí las conoce. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias en esta maravillosa noche. Estamos hoy delante de tu presencia, Señor, y ahí, Señor, estamos seguros. Ahí estamos protegidos, Señor, en el nombre de Jesús. Y queremos hoy, Señor, ser de bendición a aquellos, Señor, que hoy se han conectado, a aquellos que posteriormente lo harán, en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus hogares, sus familias. Oramos, Padre, por esas peticiones que están puestas delante de ti. Peticiones, Señor, de salud, peticiones de empleo, peticiones de finanzas, en lo económico, Señor, para que tú proveas y esa despensa no quede vacía, ese cuerpo, Señor, pueda ser sano y declarar sanidad para la gloria de tu nombre. Padre, queremos bendecir los hogares, las familias, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos bendición hasta que sobreabunde, Señor. Pero sobre todo, Señor, que el deseo, Señor, siempre de estar a tu lado, de estar en tu presencia, Señor, no falte. En el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias, Señor. Aleluya. Bendito Dios. Muy bien, queremos entonces hoy compartir la otra parte de la enseñanza del Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar acerca de una vida, ahí le poníamos al título, una vida llena del Espíritu y guiada por el Espíritu. Vamos a ver cómo es tan importante, cómo es de mucha bendición el que tu vida y mi vida sean llenas del Espíritu y guiadas por la misma persona divina del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo o la llenura del Espíritu Santo es una bendición para todo aquel que cree, para todo aquel que es obediente, para todo aquel que anhela ser lleno del Espíritu Santo. Y la evidencia, hemos estado hablando de la llenura del Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas. Pero esto no es todo lo que hay acerca de la persona divina del Espíritu Santo. Aunque esta experiencia con respecto al Espíritu Santo es un evento único y maravilloso
que podemos experimentar todos los que hemos creído, no es solamente esto lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Quiero llevarlo a un pasaje de la Biblia, y si tiene su Biblia ahí a la mano, por favor vaya conmigo a Hechos capítulo número 4 y versículo número 31. Y vamos a comenzar a ver cómo la llenura del Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas, pero no solo una vez. No es solo una vez que seamos investidos del poder de Dios, sino que lo que el Señor nos manda es a que constantemente podamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a Hechos capítulo número 4, versículo número 31, y dice así: Cuando hubieron orado, dice la Biblia, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, fue en Hechos 2 donde el Espíritu Santo se derramó sobre toda la congregación, hablando de 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto. Habían sido obedientes esperando la promesa. Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos. Entonces se quedaron ahí, fueron investidos, fueron llenos. Pero en este pasaje de Hechos capítulo 4 y verso 31 podemos ver que ellos también estaban orando en ese lugar, estaban congregados orando, y dice la Biblia que el lugar donde estaban congregados tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos algo interesante. Los mismos discípulos que inicialmente habían sido bautizados en el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, fueron llenos otra vez con más del Espíritu Santo. Más y más. ¿Qué nos enseña entonces la palabra? Que constantemente podamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a ir a Efesios capítulo número 5 también. Efesios capítulo número 5. Vamos a leer en el verso 18 y 19. Efesios 5, 18 y 19. Dice el verso 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice el apóstol, sed llenos del Espíritu. Este es un consejo, esta es una administración del apóstol Pablo hacia esta congregación de Éfeso, y les está diciendo: antes de cualquier cosa de este mundo, antes de anhelar, antes de desear cualquier cosa de este mundo, puedan ser ustedes llenos del Espíritu. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Es algo efímero, algo pasajero, es como una fantasía el querer entrar en este círculo vicioso y comenzar a manifestar las obras de la carne o darle gusto a la carne. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: antes de que puedan darle gusto a la carne, mejor sean llenos del Espíritu Santo. Entonces esta es una administración tan poderosa para nuestras vidas también, porque nos exhorta a cada creyente a ser llenos. Está hablando de un tiempo verbal presente, es una acción continua. Antes es llenos del Espíritu Santo. Debe haber un aumento constante de nuestra capacidad espiritual para recibir más y más y más del Espíritu Santo. ¿Cómo somos nosotros llenados o llenos del Espíritu Santo entonces? En el versículo número 19 de Efesios capítulo 5 dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Esta es la forma o la manera en la que nosotros debemos de actuar para que el Espíritu Santo constantemente pueda estar ahí manifestándose a través de nuestras vidas. Esto es bien interesante. David, el rey David, le habló a su alma cuando estaba desanimada y le ordenó que esperase en Dios. Él tomó el dominio de su alma. El salmista habló
a sus emociones para que no lo pudieran gobernar. Esto solo nos lleva a las rebeliones, al desastre, cuando nosotros somos gobernados por nuestra naturaleza pecaminosa. Podemos vencer nuestra naturaleza almática a través de la continua llenura del Espíritu Santo. Qué interesante es que cuando somos llenos del Espíritu Santo, entonces comenzamos a hacer morir lo terrenal en nosotros y comienza a manifestarse lo espiritual. Aquí entra algo bien interesante que decía el apóstol, que decía Juan el Bautista, perdón. Y él decía, a mí me toca menguar. Cuando él decía a mí, se estaba refiriendo a su carne, a su yo, a su ego, a su orgullo, a mí. Porque es de lo que está lleno el ser humano. Estamos llenos de orgullo, estamos llenos de vanagloria, de altivez, de rebeldía. Estamos, digo, porque nos sucede, porque nos pasa a nosotros. Por muy espirituales que querramos ser, siempre hay algo interno que nos hace fallarle a Dios muchas veces. Entonces el apóstol Juan dijo, a mí me toca menguar y a él le toca crecer. ¿Quién es él? Es Dios, es Cristo a través de la persona divina dentro de mí que se quiere manifestar para la gloria de su nombre. Entonces esto tenemos que meditarlo y tenemos que guardarlo muy profundo en nuestro corazón. De que el apóstol Pablo siempre ha deseado que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Igual que el salmista diciendo, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. En Juan, quiero que vayamos a Juan 4:14, perdón. Evangelio según San Juan, capítulo número 4 y versículo número 14. Jesús hablando a una mujer, es cuando Jesús le habla o está platicando con la mujer samaritana. En el verso 14 dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Recuerda, mi amada, mi amado, que el mismo Señor dijo, y de vuestro interior correrán ríos de aguas vivas. Lo que está diciendo es de que si nos mantenemos en esa comunión, en esa sintonía con Dios, de nuestro interior, dice la Biblia, que correrán ríos de aguas vivas. Y este río es un río que salta para vida y para vida eterna. Entonces Jesús tenía esa agua. La mujer fue a sacar el agua física, el agua a un pozo, para poder saciar, para poder mitigar la sed. Sin embargo, Jesús le dijo, si le dice en el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré. Está hablando de la continua llenura del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Jesús está prometiendo a todo aquel que le permita entrar, fluir a través de esta persona, cualquiera, sea niño, sea joven, adulto, anciano, no importa la edad, no importa el rango, no importa el apellido, no importa el extracto social, no importa. Dios quiere llenar a cada persona con su espíritu. Entonces Jesús le dijo a la mujer en el pozo, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Esto es lo que Dios hace por nosotros cuando venimos a Él y lo recibimos como nuestro Salvador. El que pone dentro de nosotros un pozo de agua burbujeante. Esto es bien interesante, ¿por qué? El Señor está interesado para que dentro de nosotros fluyan esos ríos para la gloria de su nombre. Entonces, vemos la importancia de que tengamos que ser llenos continuamente de su Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona de mucha bendición. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que continuamente está no solo sirviéndole a Dios, sino sirviendo de bendición para muchos. Yo creo que
es por eso que el enemigo se aprovecha, es por eso que cuando le damos lugar al enemigo de verdad, el enemigo hace que esa fluidez, que esa agua que está fluyendo se corte el fluir y entonces no tengamos que ser de bendición para otros. Entonces debemos comprender que el bautismo en el Espíritu Santo no es necesariamente una señal de alguien que sea maduro. De hecho, es dado a aquellos que son bebés en Cristo. Esta llenura, al inicio, cuando alguien ha creído en el Señor, es bautizado con el Espíritu Santo, pero mientras va caminando, mientras va perseverando en el camino glorioso del Evangelio, entonces va siendo lleno continuamente al leer su palabra, al orar, al ayunar, al cantar, al servirle a Dios, qué sé yo, cuál sea la actividad. Dios va usando tu vida y Dios se va glorificando, Dios se va manifestando en tu vida, de manera que tu vida va creciendo, va a otro nivel para la gloria de su nombre. Entonces, es muy importante entender esto, que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, pero a la vez también necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, como resultado entonces de una vida llena del Espíritu Santo, llegamos a ser guiados por el Espíritu. Aquellos que están buscando continuamente al Señor para recibir más y más de su Espíritu y están siguiendo los pasos antes mencionados, vienen a ser candidatos para experimentar la guianza por el Espíritu Santo. Entonces, quiero que veamos bien interesante esta palabra. Una vida guiada por el Espíritu es un poco diferente al bautismo del Espíritu Santo. Esta es experimentada por aquellos que son maduros en Cristo. Pablo establece claramente esto, y veámoslo en Romanos capítulo número 8 y versículo número 14. Romanos capítulo número 8 y versículo número 14. Y dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Repito, Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos falta, hermano, nos falta bastante, de verdad nos falta, porque debiéramos de vivir la vida así, siendo guiados todo el tiempo por el Espíritu Santo. Hay cosas que suceden en nuestras vidas que nos cortan, que nos detienen, que nos estancan para poder seguir ese caminar en la voluntad de Dios. Entonces, en el griego original, el término hijos de Dios se refiere a los hijos maduros de Dios, no a los bebés en Cristo. Entonces, el bautismo inicial, o sea, el hablar en lenguas como una señal inicial del bautismo del Espíritu Santo, esto es para los que inician, esto es para los que le entregan su corazón, su vida a Dios. Pero si tú te mantienes leyendo la palabra de Dios, si tú te mantienes orando al Señor, si tú te mantienes confiando en Dios, entonces Dios te va confiando más. Entonces Dios está haciendo, como te dijera, le está haciendo de su agrado, y eres tanto de su agrado que Dios comienza a concederte cosas, a confiarte cosas. Si nosotros pudiéramos entender que lo que Dios quiere es guiarnos hacia toda la verdad, Dios quiere enseñarnos el camino correcto, y que cuando tomamos una vereda, un desvío, un camino equivocado, el Señor nos corrige y nos vuelve a meter al camino.
Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces es bien de mucha bendición el conocer esto para poder empezar a caminar y empezar a caminar para que podamos serle de su agrado. Quiero que veamos en Gálatas capítulo número 5 y verso número 25. Quiero enseñarles algo acá. Gálatas capítulo 5 y versículo número 25 dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí hay dos cosas bien interesantes, porque no solo Dios está interesado en que tengamos una vida con el Espíritu de Él, con su presencia, que tengamos una vida en intimidad con Él. ¿Cómo la vamos a tener? Orando, leyendo la Biblia, ayunando, sometiéndonos a Él. Entonces vamos a comenzar a vivir en el Espíritu. Y cuando comenzamos a vivir en el Espíritu, entonces comenzamos a caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu significa tomar el camino correcto, tomar la senda correcta. Entonces, en otras palabras, el Señor quiere dirigirnos todos nuestros pasos, pues Él tiene un plan para nuestra vida. Nosotros podemos pensar: yo quiero caminar por acá, yo quiero hacer esto, yo he pensado, qué sé yo, en el futuro hacer esto, pero Dios tiene un plan mejor. Dios tiene un camino más excelente para cada uno de nosotros. Quiero que veamos Jeremías capítulo 10 y verso 23. Aquí hay una palabra también muy poderosa. En Jeremías capítulo número 10, si no tienes una Biblia a la mano o un celular que tenga la Biblia, no importa, yo por eso estoy acá para leerte esta palabra. Jeremías capítulo 10 y versículo número 23 dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Lo que está diciendo es: el hombre, por muy inteligente que sea, el hombre, por muy sabio que sea, no va a poder tomar el camino correcto. Cuando Tomás le dijo a Jesús: Señor, muéstranos el camino, Jesús le dijo: Tomás, tanto tiempo hace que me han visto y que han caminado conmigo. Yo soy el camino, les dijo, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, ¿cuál es el camino correcto? Jesús. Jesús, donde se hable su palabra, donde se ore al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, donde se tenga esa comunión con Él. Entonces, Dios, como le somos de su agrado, entonces Él comienza a dirigir nuestros pasos. Porque nosotros no podemos dirigirnos solos. Nosotros necesitamos que alguien nos dirija los pasos. Nosotros necesitamos que sea Dios haciendo el trabajo por nosotros, no nosotros por Él. Hay una palabra en Ezequiel capítulo 36 y versículo número 27. Quiero leerla también porque es muy, muy importante. Ezequiel capítulo número 36 y versículo número 27. Dice Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Miren lo que dice Dios. Miren la promesa que Dios está dando. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Señor, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, es solamente cuando tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que lo podemos escuchar, que lo podemos obedecer, que podemos ser guiados por Él porque escuchamos su voz. Cada cosa que nosotros hacemos, cada cosa que nosotros decimos, tiene que ver con la guianza de Dios.
Entonces eso es lo que debemos aprender nosotros, no depender de nosotros mismos, porque cuando dependemos de nosotros mismos nos frustramos, nos decepcionamos, porque nuestros pensamientos hoy son buenos, mañana son malos. Hoy creo, mañana no creo. Hoy confío, mañana no confío. Entonces somos variables, somos de doble ánimo muchas veces. Entonces necesitamos su presencia dentro de nosotros para que gobierne mi mente, para que gobierne mis acciones, para que gobierne mis obras y yo pueda hacer su voluntad. Entonces, hay un plan para cada uno de nosotros que Dios quiere que nosotros podamos entender. Cuando somos guiados, llenos del Espíritu Santo, podemos entender muchas cosas entonces. Hay un ejemplo de una vida guiada por el Espíritu en el Nuevo Testamento. Yo quiero que veamos esto en Lucas capítulo número 1 y versículo número 34. Jesús es el mejor ejemplo para que podamos ver cómo una persona puede ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces quiero que veamos Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo número 1 y versículo número 34, dice: entonces María dijo al ángel, este es el nacimiento de Jesús. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces quiero que vaya viendo, por favor, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Entonces das a luz muchas cosas, das a luz aquello que la gente no puede entender y a veces no cree también. Pero son cosas del cielo, son cosas sobrenaturales que están sucediendo porque el Espíritu Santo está sobre tu vida. Perdón, voy a mover acá un poco. Entonces, quiero que veamos esta escena aquí en la palabra de Dios, de cómo Dios puede usar tu vida, como usó la vida de este varón. Quiero que lo veamos siempre en Evangelio según San Lucas, capítulo número 2 y versículo número 25. Lucas capítulo número 2 y versículo número 25. Dice: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Un hombre justo y piadoso, un hombre que esperaba la consolación. Este hombre, dice el verso 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Yo quiero profetizar algo en el nombre de Jesús, y quiero profetizar que hay gente que no conoce a Jesús, pero que no se morirá sin antes conocerlo. Es decir, Dios ha preparado algo especial, algo sobrenatural para tu vida. Y entonces no vas a ver la muerte sin antes conocer al ungido de Jehová. Dios le había revelado por el Espíritu a Simeón que él no moriría hasta que pudiera ver con sus ojos la promesa que Dios había dado para Israel. Entonces, ¿cómo Dios, lleno del Espíritu Santo, fue guiado? La Biblia dice en Mateo capítulo 4, verso 1, que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto, fue guiado Jesús por el desierto. Entonces, hay ocasiones también donde, quiero decirte, mi amada y mi amado, hay ocasiones, hay procesos en tu vida a los que el Espíritu Santo te lleva.
El poder del Espíritu Santo en tu vida te lleva, te mete a procesos. No son procesos que tú estás buscando, no son problemas que tú estás buscando, son procesos a los que Dios te lleva para hacer algo contigo, a causa del ministerio que Dios tiene para tu vida. En Juan capítulo 4, verso número 4, es un pasaje de la Biblia que estuvimos viendo hace algún momento, pero quiero mostrarle cómo el Señor Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Dice Juan capítulo 4, verso 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús, guiado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que le era necesario pasar por Samaria. No fue porque a Jesús se le antojó ir por ese lugar. No fue porque Jesús dijo, bueno, yo tengo el deseo de pasar por ese lugar y me nació así por así. No, cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu nos lleva al lugar exacto, al lugar preciso, con la persona correcta, el escenario correcto para poder Dios manifestarse de una manera poderosa. Ahora, en el verso 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria. Verso 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo José. Ahí estaba un pozo y ahí tendría que llegar la mujer samaritana. Entonces fue el Espíritu de Dios que le reveló a Jesús el pasar por Samaria para poder manifestar su gloria en la vida de esta mujer. La mujer samaritana era una mujer infeliz, como hoy puede suceder con cualquier persona que no tiene a Cristo. Dice la Biblia que la mujer samaritana había tenido 5 maridos y no había sido, no era saciada. Esta mujer no era llena de amor. Esta mujer no podía obtener lo que deseaba, lo que quería. No encontraba, en pocas palabras, la felicidad. Entonces la Biblia dice que Jesús le dice, llama a tu marido. La mujer le dice, no tengo marido. Jesús le responde, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido. O sea, ya iba por el número 6. Entonces la mujer no había encontrado la paz. La mujer no tenía felicidad. La mujer no era saciada, en pocas palabras. Entonces llegó aquel que lo poseía todo, el que llevaba el Espíritu, el que era guiado por el Espíritu, para poder darle la paz, darle la felicidad a aquella mujer que estaba necesitada de él. Entonces Jesús va al lugar correcto. Entonces Dios quiere, a través de su Espíritu Santo, guiarnos, llevarnos, conducirnos al lugar exacto, con la persona correcta. Entonces yo te animo, mi amada y mi amado, para que esta noche podamos entender que no solamente necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a ver en el versículo número 29, siempre de Juan, capítulo 4. En el verso número 29 dice, cuando a la mujer le habla Jesús, ahora la mujer se va a la ciudad y comienza a testificar diciendo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Se le había revelado el Cristo. Se le había revelado Jesús a la mujer samaritana. Y quiero terminar con unos pasajes de la Biblia para que veamos también un hombre llamado Felipe en la Biblia, un hombre guiado por el Espíritu. Así es, mi amada y mi amado, cómo Dios quiere guiarte, cómo Dios quiere conducirte, cómo Dios quiere introducirte al camino correcto y exacto para que tu vida tenga dirección, para que tu vida pueda ser bendecida para la gloria de su nombre. Una de las direcciones más inusuales y extraordinarias dadas por el Espíritu Santo en la vida de un creyente, seguramente fue en el ministerio de Felipe. Él fue el responsable del avivamiento en una ciudad llamada Samaria.
Entonces esto quiero que lo veamos en Hechos capítulo número 8 y versículo número 5. Hechos capítulo número 8 y versículo número 5 dice de la siguiente manera: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Verso 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, ¿cómo Dios quiere usar tu vida, quiere usar mi vida? Y es por eso que hemos estado viendo cuando platicamos con mi hermano Hugo Salazar, cuando platico con mi hermana Raquel Buenafé, nos damos cuenta que siempre van a haber tropiezos, van a haber obstáculos, el enemigo va a querer detener la predicación, la enseñanza. ¿Por qué? Porque mucha gente va a poder aprender, mucha gente va a poder entender lo que Dios tiene para su vida. Felipe era lleno del Espíritu Santo. Entonces, Felipe fue guiado por el Espíritu de Dios a la ciudad de Samaria. ¿Con qué propósito? Con el propósito de llevar el evangelio a esa ciudad. Hay lugares específicos, hay lugares exactos, con un tiempo exacto, a donde Dios te va a llevar, a donde Dios te va a guiar que puedas ir, o Él mismo te va a conducir, porque serás de bendición para ese lugar. A veces no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y nos resistimos y nos estancamos y creemos que son nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero no es así. Es el Espíritu de Dios guiándonos. Entonces, hubo un derramamiento del Espíritu de Dios en ese lugar de Samaria. El Espíritu Santo guió a Felipe. Quiero que veamos el versículo número 26 de Hechos, capítulo número 8, dice: un ángel del Señor, vea esto, habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces yo quiero profetizarte en el nombre de Jesús, número 1, que te vas a levantar. Número 2, que Dios te va a dar instrucciones, que Dios te va a guiar, que Dios te va a conducir al lugar exacto, al lugar correcto, a donde Dios quiere usar tu vida para la gloria de su nombre. Entonces sigue diciendo el verso 27, entonces él se levantó y fue. ¿Qué hubo acá? Hubo obediencia. Felipe fue obediente. Felipe obedeció a la voz. El Espíritu le dijo: levántate y ve a Gaza. Y Felipe, dice la Biblia, que se levantó. Entonces dice, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía en su carro, leyendo al profeta Isaías, pero no entendía la palabra. Entonces, ¿para qué fue llevado Felipe a ese lugar de Gaza? Para no solo predicarle el evangelio al eunuco, sino para enseñarle, para abrirle las escrituras. Entonces quiero profetizarte en el nombre de Jesús que Dios usará tu vida con el conocimiento, con la intimidad que has tenido con Dios, ese fluir, ese derramamiento del Espíritu Santo en tu vida te guiará a lugares específicos.
con las personas exactas a quienes Dios quiere que les lleves un mensaje de salvación, para que lleves sanidad, para que lleves avivamiento, para que lleves la gloria de Dios a diferentes lugares. Así es que yo te bendigo en el nombre de Jesús en esta maravillosa noche. Y te quiero invitar para que sigas conectándote y podamos juntos poder aprender más del Señor. Que podamos entender que Dios quiere usar nuestras vidas para su gloria y solo nos dejemos usar por Él. Que nuestro corazón pueda ser abierto, que nuestro corazón esté dispuesto para que el Espíritu Santo se derrame sobre ti. Entonces tú puedas obrar, tú puedas trabajar, tú puedas ser guiado para la gloria de su nombre. Amén. Así es que bendigo tu vida, mi amada, mi amado, donde quiera que estés, como decía mi hermano Hugo, en cualquier parte del mundo. Quiero orar por tu vida y quiero que oremos juntos y que hoy en la noche, a las 9 en punto de la noche, estamos también con noches de intercesión. Estamos para la gloria de su nombre y envía tus peticiones. Ahí está mi hermano Hugo pendiente de las peticiones que puedas poner, que puedas escribir. Si Dios ya hizo un milagro, escríbelo. Si Dios ya hizo un milagro de provisión, de sanidad, qué sé yo, cualquiera que haya sido la bendición, escríbela en el nombre de Jesús. Te esperamos hoy a las 9 de la noche en Noches de Intercesión. Y también en el estudio de la palabra del Señor acerca del libro de Job con mi hermano Hugo Salazar. Estamos ahí para servirle a Dios. Entonces, queremos orar en esta maravillosa noche y que Dios siga bendiciendo tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, en esta maravillosa noche por la vida que nos das, por el privilegio, Padre, de poder hablar en tu nombre y para tu gloria, Señor. Bendigo las personas que hoy se conectaron. Quiero bendecir sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Y te ruego, Señor, que si hay alguien que no te conoce, Señor, te pueda conocer como su único y suficiente Salvador. Padre, revélate a sus vidas. En el nombre de Jesús, sea hombre, sea mujer, sea joven, sea niño, sea adulto, sea anciano, Señor, revélate a sus vidas en el nombre de Jesús. Que puedan abrir su corazón para que tú puedas entrar a ellos, cenar con ellos y ellos contigo, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias por esas vidas que tú salvarás para la gloria de tu nombre. También quiero orar por aquellos que se apartaron de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, bendícelos, guárdalos, protégelos, que puedan tener la oportunidad de regresar a casa, de regresar a ti, a tus brazos, Padre eterno. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo ruego, Señor, no permitas que se pierdan. No permitas, Señor, que el enemigo, Señor, haga con ellos lo que quiera hacer. Antes bien, guárdalos para la gloria de tu nombre. Y bendigo a todos los que estuvieron hoy conectados, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Dios te bendiga. Entonces, recuerda que estamos para servirte, estamos para bendecir tu vida y sobre todo estamos para servirle a Dios. Que Dios te bendiga y nos miramos en otra oportunidad. Amén.